Amigos, tengan ustedes muy buenas noches. Estamos directamente desde Lima. Los saluda Ricardo Monteagudo para todo el Perú a través de la señal de Perú TV. Salimos un poco del tema de la campaña electoral, salimos un poco de los temas vinculados a la problemática de la energía y el gas, el tema agropecuario que lo hemos venido cubriendo, y vamos a conversar de algunos asuntos relacionados con la labor parlamentaria, la labor congresal, y para ello nos acompaña el congresista por Moquegua, Washington Ceballos Gámez. Bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Muy amable. Además, él preside la Comisión de Pueblos Indígenas y Medio Ambiente, que es un tema que también tratamos con mucha frecuencia en Hora 8. El primer tema que yo le quiero preguntar de arranque, congresista, es su opinión sobre el decreto legislativo 1097, que pretende, digamos, otorgarle impunidad a personajes vinculados con violaciones de derechos humanos. Así es, el Congreso dio una delegación de facultades al Ejecutivo en varios temas y a raíz de esta delegación, al parecer propiciado por el Ministerio de Defensa, se ha dado este decreto legislativo que ha causado honda preocupación, especialmente porque habría por lo menos la intención de favorecer ciertamente a aquellos que cometieron delitos o violaron los derechos humanos, ¿no? Entonces, hay preocupación porque se dice por un lado de que, por ejemplo, el Grupo Colina podría estar acogiéndose, es más, Martín Rivas y compañía habrían ya solicitado acogerse a la prescripción de estos delitos, y de igual manera muchos otros que han participado pues en lamentables hechos, ¿no?, de matanzas que se han dado en la época de la violencia, sobre todo que vivió nuestro país. Y ha habido pronunciamiento en contrario, por supuesto, de los fiscales, por ejemplo, que incluso han dado una directiva para evitar, ¿no?, que se pueda aplicar en este tipo de casos que no corresponde. La propia Defensoría, en fin, ha habido pronunciamientos de destacados juristas en contra de este decreto legislativo. Entonces, nosotros en el Congreso, por supuesto, que tenemos la prerrogativa de revisar, cuando se delega facultades, el Ejecutivo debe enviar al Congreso en un plazo de 15 días, poner en conocimiento, y luego en la Comisión de Constitución hay un grupo de trabajo que revisa, evalúa estos decretos legislativos y propone, ¿no?, o su derogatoria, o su modificación, o finalmente su aceptación. Y será motivo de debate, por supuesto, pública este decreto legislativo, y vamos a ver qué resulta, ¿no? Además de las acciones de inconstitucionalidad que ya se vienen presentando también, ¿no? Bueno, como usted lo calificó y nosotros compartimos ese punto de vista, congresista Washington Ceballos, se trata pues de una intención inaceptable e incompatible con el Estado de Derecho que felizmente vive el país en este momento. Así es, yo creo que no hay lugar y no debe haber lugar, lamentablemente, para estos sectores retrógrados y conservadores, ¿no? Propiciado por el ministro Rafael Rey, hay que decirlo con nombre propio, porque él es el que viene impulsando, incluso al parecer con diferencias con el propio ministro de Justicia, ¿no? Que no habría sido totalmente consultado, o en todo caso dado su visto bueno a este tipo de decretos. Bueno, es conocida pues la posición absolutamente conservadora y retardataria en muchos aspectos, efectivamente vinculados con el tema de los derechos humanos del ministro Rafael Rey, ¿no? Así es, y es más, mire, en vez de estar preocupándose por los violadores de derechos humanos, debería estar preocupado más bien por lo que le corresponde: defender los derechos remunerativos, previsionales de militares y policías, que lamentablemente se han visto de alguna manera conculcados en este nuevo proyecto de presupuesto para el 2011, ¿no?, en donde hay una reducción drástica. Ahí queríamos llegar. Y hay una propuesta de eliminación incluso de la propia llamada cédula viva de militares y policías, ¿no? Ahí queríamos llegar. En primer lugar, decir lo siguiente, ¿no? Acá tenemos un análisis del presupuesto del 2011, hecho por el congresista Washington Ceballos Gámez, y lamentablemente no podemos analizar
punto por punto, pero hay 3 o 4 puntos que quisiéramos conocer su opinión, congresista. El país lo está escuchando. Había una reducción en 3 sectores muy importantes para el país. Así es. Bueno, el primero de ellos, discúlpeme, el primero de ellos, el sector agropecuario. El otro, en cultura, y curiosamente se ha creado el Ministerio de Cultura, ¿no es cierto? El doctor Juan Ocio es el primer ministro de Cultura que tiene el país. Y en tercer lugar había una reducción también en el presupuesto del año 2011 en el sector defensa. Así es. En agricultura, que es uno de los sectores en donde el Estado todavía, yo creo que debe intervenir, no por supuesto sustituyendo, reemplazando la labor que cumplen los agricultores, porque ellos saben mejor que nadie cómo producir, sino más bien un acompañamiento, particularmente en asistencia técnica, en capacitación, mejoramiento genético, y sobre todo en la etapa más difícil y complicada que tienen los agricultores, que es la comercialización interna y mejor externa, ¿no? Sobre todo en las zonas andinas, ¿no? Exactamente, y donde está justamente la mayor cantidad de pobres todavía en el Perú. Es en el campo. Población campesina. Y permítame decir una cosa, yo brevemente, hoy día antes de venir al programa, estaba viendo una entrevista que le hacían en Canal N, en el programa de Jiménez La Quintana, a este señor puneño, ganador del café Tunqui, ¿no es cierto? Que es increíble, interesantísima la entrevista, por cierto. Digamos, todo el esfuerzo que le ha significado a este hombre producir ese café, ganar ese galardón, pero lo interesante es que se mostraba en el mapa, digamos, la ubicación, dónde quedaba su chacra y toda la cadena, digamos, de intermediarios que participaban en el proceso para al final, digamos, él beneficiarse económicamente, mínimamente, pese a haber ganado ese galardón internacional, hecho que grafica, digamos, la realidad del agro en nuestro país, sobre todo en las zonas andinas, ¿no? Y así es, mientras otras actividades crecen y son cada vez más rentables, la agricultura sigue siendo básicamente de subsistencia, ¿no? Y manteniendo en condiciones, como decimos mayoritariamente, de pobreza a los hombres del campo. Y ha habido una reducción de 160 millones de soles respecto al presupuesto del 2010. Entonces, aquí nos parece que debe haber una rectificación y esperemos ahora en el debate en el Congreso hacerlo. Yo quería, antes que siga, disculpe, congresista, hubieron unas declaraciones del presidente en el diario Expreso, que le concedió una extensa entrevista, en la cual sostuvo que el Perú era un país esencialmente minero, era un país incluso campesino, un juego de palabras, ¿no? Pero no era un país agrario. Palabras textuales del presidente García. Y finalmente sostuvo que los peruanos deberíamos olvidarnos o poner como segunda o tercera prioridad lograr una seguridad alimentaria, que ese era un tema en el cual nosotros no teníamos las ventajas competitivas, digamos, y que lo que deberíamos hacer es seguir un poco, casi textuales palabras del presidente, el ejemplo de países súper desarrollados como el Japón, que cambian tecnología por alimentos. ¿Qué opina Washington Ceballos de esas declaraciones? No, yo creo que totalmente desatinadas, en todo caso, las declaraciones del presidente, porque históricamente el Perú ha sido agrario. Hoy, aún la población económicamente activa, en su mayor proporción, se ubica en el campo, en la agricultura. De ahí vienen los alimentos que todas las familias consumimos. Un gran componente de la industria proviene de la agricultura a través de las materias primas y fundamentalmente ahora en estos momentos la agroexportación, que precisamente es una actividad que viene de la agricultura. Entonces creo que no es cierto pues de que seamos efectivamente un país minero. Allí hay mayor cantidad de inversión, es cierto, pero si comparamos la generación de puestos de trabajo, vamos a ver pues que en la minería hay una gran inversión, pero absorbe poca mano de obra.